Encontré un bulto justo aquí. Me diagnosticaron cáncer. Lo que sentí por dentro fue, Dios mío, me hice esto a mí misma. Cada decisión que tomaba en mi vida se hacía desde un lugar de miedo. Miedo al cáncer, miedo a no gustar. Lo que querías prevenir en tu vida se hizo realidad. Ella está aquí para mostrarte cómo vivir una vida más plena y no tengas que morir con ningún arrepentimiento. Con ustedes, Anita Moorjani. Podía oírles decir a Dani, ni siquiera va a pasar la noche. Y mientras hablaban de todo esto, sentí que dejaba mi cuerpo. Nunca me había sentido tan bien antes. Nunca me había sentido tan libre. Después de salir del coma, todos dicen que era como una persona diferente. Estaba ligera, estaba eufórica, pero sabía lo importante, era que sabía que estaba curada. Y eso es lo que quiero intentar replicar para las personas que están enfermas. Si el amor es nuestra verdadera naturaleza, entonces, ¿por qué parece más fácil y natural elegir el miedo y la división? Creo que aunque el amor es nuestra verdadera naturaleza, se nos enseña que... Esto es fascinante porque nunca he conocido a alguien que murió y regresó, y esencialmente eso es lo que sucedió. Un coma. ¿Técnicamente moriste o fue solo un coma durante 30 horas y luego estabas experimentando algo más? Estaba en coma. Mi corazón no dejó de latir, así que no estaba clínicamente muerta, pero fui clínicamente diagnosticada como en coma, donde los doctores le dijeron a mi familia, esto es todo, no va a pasar de esta noche. Sus órganos han fallado, pero... ¿Es esto como con soporte vital? ¿Tienen una máquina conectada a ti o estás solo? Estaba conectada a una máquina de oxígeno. Es decir, no podía respirar sin ese oxígeno. También tenía un tubo de nutrición. No podía comer, así que había nutrición siendo introducida en mi cuerpo y, por supuesto, monitores de ritmo cardíaco y todo. Así que tenía todos estos tubos conectados a mí. Así que ellos te mantenían con vida. Sí, me estaba ayudando a respirar, pero mi corazón no se detuvo. Así que... Claro, pero sí, claro. Me mantenían con vida. Me habría ahogado si no tuviera el aparato para respirar y mis pulmones estaban llenos de líquido, y así que incluso al estar acostada me ahogaría con mi propio líquido, así que tenía que estar un poco inclinada y tener los tubos de oxígeno. Ahora estaba investigando sobre tu historia y cómo creciste con un condicionamiento alrededor de vivir con mucha ansiedad, tratando de complacer a la gente, tratando de hacer lo correcto, tratando de encajar en tu cultura india, tratando de comportarte de cierta manera para agradar a la gente, tratando de no molestar a la gente. Comías perfectamente, por lo que parece, para tratar de prevenir tener cáncer, porque tenías miedo de tener cáncer, y gran parte de tu vida viviste con miedo, así que comiste crudo vegano por un tiempo. Fuiste ayurvédica por un tiempo. Hiciste todas estas cosas correctas para no tener cáncer y aún así tuviste cáncer. Sí. ¿Por qué crees que te dio cáncer a pesar de que hiciste lo que la ciencia dice que debes hacer para no tenerlo? Porque creo que la ciencia pasa por alto un punto y realmente me tomó la muerte para entender esto. Y lo comparto porque no quiero que la gente tenga que morir para darse cuenta. El mayor asesino fue el miedo, vivir constantemente con miedo, hacer todo lo que hacía desde un lugar de miedo. No importa lo que comas, pero si estás en constante estrés y ansiedad día tras día, tratando de vivir la vida de cierta manera. Por ejemplo, en la comunidad en la que crecí, mis padres son indios, pero eran inmigrantes. Vivíamos en Hong Kong, una ciudad predominantemente china. Fui a una escuela británica, así que mis compañeros de clase, eran todos británicos y yo no encajaba. No encajaba con los niños británicos porque mis padres me inculcaban la cultura india. No encajaba con los niños chinos porque soy india. Pero luego, cuando estaba con niños indios, tampoco encajaba allí porque mi primer idioma empezó a ser el inglés y comencé a ser adoctrinada en la cultura británica y la cultura pop británica y la música pop británica. Y entonces era diferente. Era todas estas cosas y ninguna de estas cosas. Así que siempre estaba tratando de encajar.
Donde quiera que estuviera, siento que no encajaba. La otra cosa era que mientras crecía, mis padres estaban tratando de prepararme para un matrimonio arreglado. No quería un matrimonio arreglado, porque ninguno de mis amigos tenía que pasar por eso. Entonces quería estudiar, quería tener educación superior y conseguir un trabajo y ganar mi propio dinero y viajar por el mundo. Pero no se me permitía hacer nada de eso, porque te hace menos deseable para un posible esposo en un matrimonio arreglado. Entonces las mujeres de esa época, de mi cultura o de la comunidad particular en la que crecí, especialmente esto sucede con los inmigrantes, quieren aferrarse más a su cultura porque temen que sus hijos vayan a perder su cultura. Entonces crecí en esta cultura con mucha disparidad de género, donde el valor de una mujer se mide por lo valiosa que es para los hombres de su comunidad. Interesante. Siempre tuve muy baja autoestima y siempre trataba de encajar. Siempre tenía miedo de desagradar a la gente, especialmente a mi papá. Sabía que mi papá estaba decepcionado de mí desde que era una niña pequeña, solo porque era una niña, ¿En serio? creo. Preferían a los niños, Oh, Dios. preferían a los hijos sobre las hijas. Son consideradas una carga. Vamos. ¿En serio? Quiero decir, sé que está cambiando hoy, ¿Una carga? así que no estoy tratando de criticar toda mi cultura, pero he conocido a suficientes personas en el mundo que han dicho, oh Dios mío, estás contando mi historia, así que sé que no estoy sola en esto. En estos lugares, las niñas son consideradas una carga por los padres o la sociedad en general. Por los padres y por toda la sociedad, porque, de nuevo, en la comunidad y la cultura. ¿Cómo nacen los hombres? A través de las mujeres. Exactamente. Todavía tienen la carga, ¿sí? Y sin embargo, cuando una mujer está embarazada, todos los buenos deseos, como todas las oraciones, son para ella y va al templo donde los sacerdotes la están bendiciendo. Todos la bendicen con un hijo. Y en nuestra cultura, una bendición es que seas bendecida con hijos varones. Quiero Sí. decir, ¿cuántos años tenías cuando intentaban organizar un matrimonio arreglado? Empezó cuando tenía casi 20 años. Entonces tenía amigos británicos, amigos chinos, amigos indios. Mis amigos indios empezaron a casarse a partir de los 17 años. Matrimonios arreglados. Ninguno de ellos tuvo la opción Sí. de elegir con quién querían casarse. No, matrimonios arreglados. Una de mis mejores amigas se casó literalmente tan pronto como terminamos la escuela secundaria. Ese verano estábamos de vacaciones y entonces una de mis mejores amigas indias me dice, mis padres acaban de comprometerme, y yo estaba como, ¿qué? Y luego, entonces mis padres no me presionaron para hacerlo tan pronto, pero cuando tenía 19 años, mi otra mejor amiga, que era como una hermana para mí, se comprometió. Entonces, cuando tenía 21 años, mis padres decían, "Está Llegas bien, tarde ahora. ya estás Y solo tarde". por eso. Sí. Se comprometieron y no conocían al hombre con el que se comprometieron o lo conocieron o algo así. Llegan a conocerlos después de que están comprometidos, pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. No puedes echarte Te desaniman atrás. de ello. No lo llaman obligar, pero te desaniman. Y Pero si lo haces, te excomulgan, supongo. está O te así. rechazan de la familia, o la comunidad, o la Yo cultura. hice eso y fui rechazada por la cultura y la comunidad. Tienes 21 años. Tienes un matrimonio arreglado. ¿Y qué pasa? Me tomó un poco de tiempo porque todavía estaba revelándome, pero empezaron a intentar empujarme hacia un matrimonio arreglado y al principio dije, no, voy a encontrar a mi propio esposo, pero luego comencé a sentirme sola porque todos mis amigos británicos se habían ido a la universidad y a sus carreras. Lo mismo con mis amigos chinos, mis amigos indios se habían casado. Finalmente cedí ante tanta presión y me comprometí. Y luego, cuando me comprometí, me di cuenta de cómo sería el resto de mi vida, porque descubrí que la familia con la que me iba a casar no quería que trabajara fuera de casa. Siempre que le decía a mis propios padres, quiero trabajar, quiero viajar, ellos decían, puedes hacerlo después de casarte si tu esposo lo aprueba. Así que de nuevo, en nuestra comunidad, en nuestra cultura, una mujer no se muda de la casa de sus padres. Ella se va cuando se casa y luego
Vivirá Correcto. con su esposo y muy probablemente con sus padres también. Eso es común en diferentes culturas. Supongo que, como puede que no te vayas si eres una hija de tus padres hasta tus veintitantos o incluso 30. Mientras estés soltera, Correcto. te quedas con tus Interesante. padres en ese momento. Por supuesto, está cambiando, pero esto es para darte el trasfondo de mi propia Wow. vida, mi cultura, la crianza. Y sí, ¿Estás comprometida por cuánto tiempo? Y luego, entonces estuve comprometida durante bastantes meses, durante los cuales pude conocer a la familia y me di cuenta de que había cometido un error al aceptarlo. Pero en ese momento te desaniman de echarte atrás, de arrepentirte, porque te dicen todo el tiempo que si te echas atrás, nadie más se va a casar contigo, porque habrás manchado tu reputación. Y descubrí que no me iban a dejar trabajar fuera de casa. Dije, ¿puedo volver a la escuela? Nunca fui a la universidad. Y ellos dijeron, no. Y debía quedarme en casa y aprender a ser una mejor ama de casa, una mejor cocinera y aprender a limpiar la casa y todas estas cosas. Y dije, estoy dispuesta a hacer todas esas cosas, pero también quiero tener algo más. Pero me dijeron, no, y vas a tener que ir al templo un par de veces a la semana. Y así que 3 días antes de la boda, me encontré sintiéndome como, no puedo hacer esto, no puedo pasar el resto de mi vida haciendo eso, y me escapé. Y si sabes algo sobre las bodas indias, son eventos que duran 2 semanas, con músicos y banquetes, y gente volando desde todo el mundo, y entonces teníamos a todos los parientes que ya habían venido de todas partes. Iba a ¡ay, ser Dios en India. mío! Todos habíamos volado a India y me escapé y me escondí en la casa de un amigo. Y 3 días antes de que se suponía que te casarías. traje tanta vergüenza a mi familia Oh. y a su familia. Y esto fue hace mucho tiempo. Esto fue en 1987. Y toda la comunidad india en todo el planeta había oído sobre lo que hice. Y esto fue antes de los días de Internet. Dios mío. Habla sobre la vergüenza que sentías, probablemente culpa, vergüenza. Sentía que había decepcionado aún más a mi papá. No es de extrañar que fuera una decepción. Nadie jamás se ha escapado de una boda. Y esta persona lo hizo. Así es como se Así sentía. es como se sentía. ¿Verdad? Eso Eres es la realmente... única persona que ha hecho esto. Sí, así es como realmente se sentía. Tenía tantos parientes diciéndome, volamos hasta aquí, y habían traído ¡Oh, Dios regalos. mío! Y la gente le decía a mi familia, estaban culpando a mis padres diciendo la malcriaron. ¿Por qué no la obligaste a presentarse todavía en ¡Ay, el templo? Dios mío! Todos estos parientes venían a mis padres a su puerta y les decían que ningún padre iba a dejar que su hijo se acercara a mí después de lo que había hecho. Tus padres, todos los amigos y las familias que volaron están como avergonzando a tus padres ahora y diciendo que deberían haberte obligado a casarte y no seas una mocosa consentida o lo que Sí. sea. Como tú de... Literalmente dijeron, deberías simplemente abofetear a tu hija y hacer que se presente en el templo. Incluso estaban diciendo esto el día antes de la boda, porque ya había desaparecido. Decían, ¿sabes? Podemos encontrarla y simplemente abofetearla y enviarla al templo. Qué manera tan traumática de casarse, si Lo eso sé. realmente sucedió, de decir, te vamos a obligar y te va a gustar. Y mi mamá dijo, no la voy a obligar. Si estaba tan angustiada que tuvo que hacer esto, no la voy a obligar. Había mucho sucediendo dentro de ella. Creo que su instinto de protección maternal salió a flote. Y sabes, Ella te estaba protegiendo. protegiéndome. Y ella dijo que no voy a obligarla. Ellos decían, no. Y mi mamá dijo, obviamente hay algo que le impide sentirse cómoda para hacer eso, para mudarse con él. Y ellos, los parientes, decían, lo resolverán después de casarse. Solo haz que pase por Sí. esto. Ay, Dios mío. Entonces no te casaste. Entonces no me casé. ¡Guau! ¿Cómo te sentiste el día después de que se suponía que iba a ser la boda, cuando todos se fueron y ya no había ceremonia y sabías que no te ibas a casar? ¿Cómo te hizo sentir eso? Se sentía pesado, no se sentía alivio,
Se sentía como estar entre la espada y la pared, condenado si lo haces, condenado si no lo haces. Sentía que había decepcionado a todos. Me sentía triste. Me Sí, sentía como de luto porque era joven. No sabía cómo procesar las emociones. Se sentía como lo que hoy llamaría duelo. Era como si algo acabara de terminar y sentía que se suponía que debía sentir alivio, pero no se sentía así. todos están decepcionados contigo, molestos, no querían estar cerca de ti. Había... Sí, y afortunadamente tuve algunos amigos muy cercanos que me dijeron, hiciste lo correcto, porque si no sientes amor o emoción por casarte, no deberías hacerlo. Y estuvieron allí, tratando de animarme, apoyarme. Apóyame. Así que tuve un ese buen apoyo. Nota al margen. Solo tengo curiosidad. ¿Cuántas personas conoces que tuvieron un matrimonio arreglado en aquel entonces que todavía están casadas y realmente felices? Casi ninguna. ¿En serio? Quiero decir, tiene que haber algo, Estoy segura de que sí. pero ¿tienes algún amigo de entonces o algún miembro de la familia o pariente que conozcas de los años 80 o 90 que se haya casado por matrimonio arreglado, donde esencialmente fueron obligados a casarse por otros que eligieron por ellos y todavía están felizmente casados, o todavía están, tal vez están casados, pero no son felices? Es lo que quiero ¿Hay vergüenza en decir. divorciarse o algo así? Sí, conozco personas que todavía están casadas. Ahora, cuando digo matrimonio arreglado, no piensan que te están forzando. Es una situación interesante en la que dicen, todo lo que estamos haciendo es organizando la reunión y luego depende de ti después de eso. Pero es forzado. Pero Sí. es manipulativo, al menos eso es lo que experimenté. Es cuando después de que te conoces y solicitas, digamos, una segunda reunión, como máximo se te permite tal vez 2 reuniones y siempre con acompañantes, y luego tal vez sales en una cita. Cuando dices algo, después de ir a la cita, cuando dices algo como, sí, son muy agradables, no me importa verlos de nuevo, es cuando dicen, no puedes verlos de nuevo a menos que te comprometas. Y yo digo, no estoy lista para comprometerme, pero estoy feliz de conocerlos más. Y es como, no, puedes conocerlos después de comprometerte. Interesante. Es más así, pero no estás obligada a comprometerte, pero es en ese momento. Ahora lo que pasó es que sí, y la chica, el lado de la mujer, siempre tiene la desventaja en estas situaciones, o al menos solía tenerla. Creo que está cambiando mucho hoy en día, y ciertamente lo espero por el bien de la mujer, pero lo que sucede es que si el hombre dice que sí, ¿cómo le hacen la misma pregunta? ¿Te gustaría casarte con ella? Y luego si él dice, sí, de hecho creo que lo haré. Al igual que ella, para el hombre es la mujer la que tiene que renunciar a toda su vida y mudarse a su casa y seguir sus reglas. No tiene que cambiar nada. Él no tiene Sí. que cambiar nada. Todavía va a trabajar, todavía hace lo suyo. Para ella, tiene que estar dispuesta a cambiarlo todo, así que quiere conocerlo más antes de que ella decida. Cambia toda su vida. Entonces, él dice que sí. Ahora, la noticia llega a la familia de la chica. Él dijo que sí. Ahora le dicen a la chica, si él dijo que sí y tú dices que no pareces ser exigente, ¿Es algo malo? aparentemente Quiero decir, lo es. no quieres ser sí, como... pero no, entonces es como menos y menos gente estará dispuesta a dar un paso adelante y ya sabes, porque todo esto se llama emparejamiento. Dicen que recibirás menos ofertas. Si puedes resumir tus primeros 25 años de vida, ¿cuáles fueron los sentimientos internos y la mentalidad que tenías sobre ti misma y el mundo? La sensación interna era que había algo mal en mí. No entendía por qué era tan fácil para otras mujeres jóvenes en mi cultura aceptar y seguir adelante con un matrimonio arreglado y yo no podía. El sentimiento interno era de total decepción conmigo misma, autodesprecio, miedo, estrés, ansiedad, decepción para mi familia, para mi papá. Sí, solo pensaba que era una perdedora, una total perdedora. ¡Guau! Sí, ¿Qué había pasado entonces? ¿Que huiste del matrimonio arreglado y vivías con este miedo de no querer enfermarte
o tener cáncer también? Eso vino después de eso. Sí, ¿Por qué surgió eso de que dijiste, no quiero tener cáncer, así que voy a hacer todas las cosas correctas para asegurarme de no tenerlo? tenía dos personas muy cercanas a mí, de mi misma edad, así que esto fue unos años después. Conocí a mi esposo. Mi papá falleció, luego conocí a mi esposo, Danny, quien es increíble. Todavía estoy casada con él. Realmente nos amamos y solo como nota al margen, él es indio. Les dije a mis padres que no me casaría con un hombre indio, pero luego conocí a un hombre indio. Nos enamoramos. Sus padres no me aprobaban por el matrimonio arreglado roto, Oh, Dios Sí. mío. pero a él no le importó. Sí. Sí, Wow. entonces Eso es bueno. nos casamos. Y luego, dos amigos, en realidad, uno era un pariente, un cuñado y mi mejor amigo. Ambos tuvieron cáncer al mismo tiempo. Y ¿Cuántos años estábamos tenían? en nuestros 30, así que estábamos en nuestros 30 y tantos y ambos tuvieron cáncer al mismo tiempo. Y los vi deteriorarse así que cuando llegué a mis finales de los 30, había visto esto suceder y estaban recibiendo los mejores tratamientos contra el cáncer que el dinero puede comprar y aún así no mejoraban, no estaban mejorando. Y mientras observaba esto, desarrollé un gran miedo al cáncer y entonces decidí que voy a hacer todo lo que pueda para prevenir el cáncer. Entonces comencé a leer sobre la prevención del cáncer y antioxidantes y empecé a pedir todo tipo de píldoras anticancerígenas. Yo era vegana. Solía cultivar mi propio jugo de pasto de trigo. Solo comía orgánico, lo cual era más difícil de conseguir en ese momento. Pero la comida en general era más limpia en ese entonces. ¿Dónde vivías entonces? Vivía en Hong Kong, así que evitaba comer alimentos procesados y estaba comenzando a eliminar el azúcar. Entonces estaba haciendo todas estas cosas para prevenir esta enfermedad y tenía tanto miedo al cáncer y la comida era algo que me daba miedo. Cuando salía con amigos y ellos estaban bebiendo o comíamos postres, yo simplemente tenía tanto miedo de todo lo que estaba comiendo porque estaba viendo a estas dos personas morir de cáncer y estaba leyendo estas cosas y asistiendo a conferencias impartidas por naturópatas que decían, el cáncer, el azúcar alimenta el cáncer, el alcohol alimenta el cáncer, hormonas en el pollo, si no es orgánico, alimentan las células cancerosas. Y estoy escuchando todos estos podcasts y conferencias y audiolibros y así sucesivamente y estaba obsesionada con ese tema. No sé qué me pasó. Quiero decir, sí sé, es porque estaba viendo a estas dos personas. Entonces añades eso a la mezcla, donde cada decisión que tomaba en mi vida se hacía desde un lugar de miedo. Miedo al cáncer, miedo a no gustar, miedo y debido a mi crianza, ¿sabes? Donde mencioné que las mujeres eran realmente recompensadas por ser sumisas, así que yo no era alguien que fuera expresiva. No podía imaginar la vida que estoy viviendo hoy, donde estoy escribiendo libros, hablando públicamente en podcast contigo que llegan a millones de personas. Nunca jamás podría haber imaginado eso para mí. Pero parece que tuviste un buen matrimonio, ¿verdad? Tenías amor y conexión e intimidad. Sí, ese fue el mayor regalo en mi vida. Fue mi matrimonio, fue Danny. Él es increíble, es divertido, tiene sentido del humor. Porque incluso cuando estábamos saliendo, él era realmente divertido, sabía sobre sus padres, pero él dijo que no me preocupara por ellos y él no vivía con ellos, lo cual era raro para un hombre indio en ese momento. Él dijo que se había independizado, que tomaba sus propias decisiones y ellos lo sabían. Les he dicho que no voy a casarme con una mujer india y se sorprenderán de que me case con una mujer india. Entonces, él era genial, pero en ese momento, porque me había escapado del matrimonio, el rumor o el chisme que se había difundido sobre mí en la comunidad india en Hong Kong era que me escapé porque no quería hacer las tareas del hogar. Oh, Lo sé. Dios mío. Así que Sí. cuando le mencioné a Danny
Solo quería asegurarme de que supiera lo que la gente decía, porque no quería que lo escuchara más tarde. Claro. Así que solo le dije, ¿sabes lo que toda la gente de la comunidad india dice sobre mí? Y él dijo, sí, pero no tienes que preocuparte. Cocino, limpio, incluso las ventanas. Y entonces empecé a reírme y pensé, está bien, es gracioso, pero ¿sabes? Él sigue siendo tan solidario conmigo y mi vida. Pero fue 6 años después de nuestro matrimonio que me diagnosticaron cáncer. Y entonces te diagnostican después de años de intentar prevenirlo y luego te Sí. diagnostican. ¿Con qué tipo de cáncer te diagnosticaron? Me diagnosticaron linfoma, cáncer de las glándulas linfáticas. Encontré un bulto justo aquí y al principio pensaron, tal vez sean solo glándulas inflamadas. Así que el médico me dio antibióticos en ese momento y dijo, vuelve la próxima semana y veamos si ha disminuido. No lo había hecho. Entonces me envió a otro médico, quien hizo una biopsia y luego confirmó que era cáncer. Luego me enviaron a hacerme las exploraciones y dijeron que se había extendido al cuadrante superior, así que lo clasificaron en etapa 2. ¿Qué hiciste después? Luego estaba aún más asustada. La cosa que querías prevenir la mayor parte de tu vida se hizo realidad. Sí, La cosa más aterradora que querías prevenir. lo más aterrador que quería prevenir se Porque hizo tenían tus realidad. 2 amigos. ¿Todavía se estaban No, recuperando de eso? hecho, ¿Sobrevivieron? mientras yo lidiaba con el cáncer, tenía esta imagen de que esto iba a ser una sentencia de muerte, porque los estaba observando. Mientras lidiaba con el cáncer, ambos murieron, uno tras Oh, otro, Dios mío. y para mí Oh, eso confirmó cielos. en mi cabeza, en mi realidad, que esto es una sentencia de muerte. Eso da miedo. Fue muy aterrador. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Creaste un plan de ataque? ¿Te volviste vegana extrema? ¿Comenzaste con la quimioterapia? ¿Cuál fue el siguiente proceso? Entonces comencé haciendo un tratamiento natural, porque vi que la quimio y radiación no les había funcionado. Para esos Sí, dos. así que Sí. primero estoy de luto por ellos y luego lidiando con mi propio cáncer. Fue tan aterrador. Así que comencé probando la medicina tradicional china porque vivo en Hong Kong. Eso era muy accesible para mí, pero también conocía a muchos. También conocía a muchos naturópatas porque estaba muy interesada en el tema de comer saludable. Supe inmediatamente a qué practicantes acudir, pero esto es lo que lo hizo aún más difícil para mí. Tenía a todas estas personas. Hong Kong está muy desarrollado, occidentalizado. Hay más medicina occidental disponible que, digamos, medicina tradicional china, aunque es una ciudad que está fuera de China. Interesante. Porque Hong Kong fue gobernado por los británicos. Así que Oh, está muy infiltrado interesante. por leyes británicas, sistema legal británico, organizaciones británicas. Así que la mayoría de las personas que conocía en la sociedad, en la comunidad, decían, oh, tienes que seguir el camino normal, porque los doctores me decían, necesitas quimioterapia. Yo dije, Sí. espera, no quiero hacer quimioterapia todavía por lo que he visto que le hace a mis amigos. Todos en mi comunidad y mis amigos, y todos decían, no seas loca, no seas tonta, no juegues con tu vida. Haz lo que dicen los doctores. Mis amigos naturópatas, porque estaba muy involucrada en eso, decían, no hagas la quimioterapia, es veneno, te va a matar. Es veneno, ¿verdad? Quiero decir, Sí, así lo que es. tenía estas cosas en mis oídos y eso me dejó aún más atrapado cada día. Yo estaba como, ¿qué hago? No sé qué hacer. Era simplemente el peor lugar. Tenía miedo del cáncer. Tenía miedo de la quimioterapia, de los tratamientos para el cáncer. Tenía miedo de la muerte. Tenía miedo de todo. Era como si estuviera atrapada. Sentía que estaba en una trampa. ¿Qué hiciste? Tuve que dejar Hong Kong por un tiempo y despejar mi mente. De hecho, fui a la India, aunque étnicamente soy india.
Nunca he vivido en la India, pero he viajado allí muchas veces. Así que pasé unos 6 meses allí haciendo ayurveda y en India, porque estaba lejos de todo ese ruido y el conflicto, ambos lados, tratando de decirme, no hagas eso, no seas loca, no hagas eso. Estaba lejos de todo eso y comencé a practicar ayurveda y comencé a seguir a un maestro yógico que era un maestro ayurvédico y enseñaba yoga como una forma de vida completa. Él seguía diciéndome, olvídate de la palabra cáncer, es solo un desequilibrio en tu cuerpo, vamos a equilibrar tu cuerpo. Eso se sentía tan bien. Por primera vez sentí que el miedo comenzaba a disiparse. Realmente estaba cambiando y él me dio un verdadero plan, pero luego tenía que ir cada mañana a las 6 en punto de la mañana. Tenía que ir por 1 hora al maestro de yoga al ashram y luego podía ir a casa. Mi mamá tenía una casa allí porque había dejado Hong Kong después de que mi papá falleció. Así que iba a casa y luego cada noche a las 6 de la tarde tenía que volver. Así que 2 veces al día tenía que ir a este ashram que estaba realmente cerca de mi casa, así que era genial. Es como hacer una práctica de yoga o meditación o trabajo de respiración. Era todo. Era meditación, práctica de yoga, ejercicios de respiración y una enseñanza de qué comer, qué no comer. Y estaba su esposa también y ellos revisaban cómo te sientes, cómo está tu cuerpo y hablaban conmigo. Y así era. Estuve allí durante 6 meses haciendo esto todos los días. Y ellos y mi dieta, aunque era vegetariana, ya no necesitaba ser vegana. Cuando estaba con los naturópatas en Hong Kong, eran naturópatas occidentales, me animaron a ser vegana crudo orgánica. Y no me gustó eso en absoluto. Sí, eso es Fue difícil. difícil. Aquí en India me dijeron que no, puedes comer comida caliente, puedes comer especias, puedes comer queso fresco, cottage, leche, así que mi dieta realmente se amplió. Puedes comer con aceites, mantequilla, y así estaba disfrutando la comida. De hecho, me estaba volviendo más saludable. Entonces, estaba comiendo y estaba haciendo yoga y me decían, y en un entorno donde ni siquiera usábamos la palabra cáncer. Mis sesiones a las 6 de la mañana eran solo yo por mi cuenta. Entonces, mis sesiones a las 6 de la tarde eran con un grupo. Y al pasar por esto, todos los días me decían, incluso cuando estés con tus amigos, tu familia, no uses la palabra cáncer. Solo di que estás lidiando con un desequilibrio, lo estás corrigiendo. Y con los meses, en realidad, mejoré mucho. Estaba más saludable. Los ganglios linfáticos disminuyeron. Todo fue... Sentí que se disolvía. Prácticamente había desaparecido. Y pensé, está bien, puedo seguir haciendo esto. Seguiré haciéndolos en Hong Kong. Volví a Hong Kong. Mi esposo había venido a visitarme un par de veces, pero extrañaba mi hogar. Cuando volví a Hong Kong, la gente decía, Dios mío, te ves tan saludable, te ves genial, ¿qué pasó? Y se los conté. Ahora, todas las personas que estaban a favor de la medicina occidental dijeron, oh, wow, ¿sabes Ayurveda? No sé, no está probado, no sé sobre estas cosas. Necesitas ir y hacerte un chequeo. Ve a ver a ese oncólogo de todos modos. Ve a hacerte un chequeo y que te hagan las pruebas. Y tan pronto como empezaron a criticar el Ayurveda y a decir, no, ya sabes, realmente no funciona y es pura charlatanería, estoy retrocediendo como 22 años o algo así desde... Correcto. Entonces, cuando decían todas estas cosas, sentí que el miedo volvía y sentí esta resistencia a entrar en ese entorno hospitalario y pensé, oh, Dios mío, oncólogo, otra vez, estás hablando de quimioterapia, radiación, eso es todo lo que saben. Vi a 2 amigos morir con eso. Todo eso estaba en mi mente, pero me lo repetían todos los días. Mi esposo fue muy comprensivo conmigo, sin embargo, llegó al punto en que incluso tuvo que filtrar mis llamadas telefónicas porque había ciertas personas que me llamaban y decían, lo decimos por tu propio bien, estás siendo loca. Vimos morir a tu amigo, no queremos que esto te pase a ti.
necesitas ir Oh, al Dios oncólogo. mío. Y sentí, oh, Por pero esto- mi amigo murió por eso. Entonces, Entonces el miedo y la ansiedad empezaron a regresar. El entorno, los amigos, aunque sus intenciones eran buenas, su energía, sus palabras, sí, el entorno alrededor de eso constantemente creó una reacción dentro de ti que causó más estrés, ansiedad y tensión. Lo que causó que la inflamación del cáncer regresara es lo que dices. sí, exactamente. Y tomó unos cuantos meses, pero yo comencé a sentir que todos los ganglios linfáticos se inflamaban de nuevo. Sabía que había vuelto y me volví a sentir realmente asustada. En ese momento ya no podía lidiar con toda esa situación y dije, está bien, solo iré al médico. Y dijeron, sí, Está justo ahí. Es como si todo volviera. Sí. Interesante. Le dijeron a mi esposo que solo me quedaban 3 meses de vida. Entonces, desde ese momento hasta que estás en el hospital por un coma de 30 horas, porque tus órganos Sí. fallaron. ¿Cuánto tiempo pasó desde ese momento en que te dijeron que tenías 3 meses de vida hasta que estuviste 30 horas en coma? En realidad solo me tomó 6 semanas deteriorarme en ese momento. ¿Por qué? Desde entonces, desde ese momento, para mí iniciar todo ese proceso nuevamente, todo esto de ir a un hospital, ver oncólogos y comenzar todo ese proceso fue tan pero tan traumático que nuevamente me hace preguntarme qué me pasa. Otras personas van a hospitales, otras personas reciben tratamientos, pero mi cuerpo no podía soportarlo. Me derrumbé completamente por dentro. No podía comer, perdí el apetito y no podía comer. Mi cuerpo dejó de absorber nutrientes. Sí, Dios Mis mío. pulmones comenzaron a llenarse de líquido y muy rápidamente llegué a pesar unos 40 kilos. Mi peso disminuyó drásticamente en el preciso instante en que empecé a adentrarme en todo el entorno clínico y oncológico del hospital. Por eso hoy, y solo adelantándome un poco, soy una gran defensora de cambiar la manera en que los hospitales tratan a los pacientes, porque para mí fue una experiencia increíblemente traumática. Sí, Vi personas morir en esa situación. sí, no todo el mundo lo hace así, pero se siente muy clínico, Es muy muy frío frío. y da miedo. No se siente emocionalmente cálido. Para nada. Y no sientes que realmente te hayan ayudado. Solo están ahí. Simplemente siguen adelante. Como, terminemos con esto. Tenemos que pasar a la siguiente cita. Y todo el sistema está roto porque no incentivan a los doctores a ejercer realmente la Sí. medicina. Es más como, solo atiende al paciente y sigue con el siguiente. Sí, Entonces, ¿a quién culpas? Pero, sí, no es culpa del doctor. Ellos entran al sistema queriendo ayudar Sistema de a la incentivos, gente. ¿no? Sí, debe haber sido aterrador. ¿Qué pasó justo antes de que entraras en coma? ¿Recuerdas cómo? sí, claramente. Los doctores le dijeron a mi esposo que me quedaban 3 meses de vida. Básicamente lo que te dicen es, ya no hay nada que podamos hacer. Así que simplemente me mantenían cómoda en casa. Esperando morir. Sí, tenía una enfermera a tiempo completo y mi mamá incluso voló hasta Hong Kong para ayudar a cuidarme. Y mi esposo, Danny, perdió su trabajo porque se quedaba en casa conmigo todo el tiempo. No quería dejarme sola ni un solo minuto por si me pasaba algo. Durante esas semanas, mi condición empeoró cada vez más rápido. Sentía como si me estuviera ahogando. Tenía un tanque de oxígeno en casa. Empecé a necesitar oxígeno conforme pasaban las semanas. No podía estar ni 5 minutos sin oxígeno. Cada vez era menos el tiempo que podía pasar sin oxígeno. Cada 2 semanas tenía que ir a la clínica para que Vaya. me drenaran el líquido de los pulmones. Y seguí deteriorándome hasta llegar al punto en que, de hecho, el 1 de febrero tenía tanto dolor y tanta incomodidad que le pedí a la enfermera que me diera una dosis más alta de morfina para poder dormir, porque incluso al acostarme sentía que me ahogaba.
Entonces ella me dio morfina y se fue a casa esa noche. Se iba como a las 10 y luego mi esposo se quedaba conmigo en la cama y a la mañana siguiente, el 2 de febrero, no desperté. Mi esposo llamó al doctor y él le dijo: si puedes llevarla al hospital, por favor tráela. Llama a una ambulancia y tráela. Mientras él trataba de sacudirte o despertarte. Sí, mi esposo les decía: tiene que haber algo que puedan hacer. No estaba listo para dejarme ir. Pero, ¿tu corazón aún latía? Mi corazón seguía latiendo porque el doctor le dijo: si sigue viva y si su corazón todavía late, tráela. Veamos si todavía hay algo que podamos hacer. Él te llevó. Entonces me llevaron al hospital y en la ambulancia iban mi mamá, mi esposo y yo. Entramos al hospital y yo ya estaba inconsciente. Los doctores me miraban y decían: está en coma. Empezaron a hacerme pruebas, a revisar mis ojos y quedó en mis registros médicos, clínicamente diagnosticada en coma. Dijeron: su corazón todavía late, pero ella ya no está. Seguía conectada, quitaron el oxígeno portátil y me pusieron el del hospital. Después, lo primero que notaron es que estaba en desnutrición. Estaba completamente desnutrida. Porque no habías estado comiendo durante 6 semanas. Sí, dijeron que me pondrían un tubo de alimentación para darme nutrición por sonda. Después me conectaron a un monitor cardíaco y al medidor de oxígeno en el dedo. Estaba conectada a todo, pero al menos me estaban alimentando. Dijeron que mis órganos estaban fallando. Mis riñones ya habían empezado a fallar y mis tobillos estaban hinchados. Entonces le dijeron a Dani que no iba a sobrevivir la noche. Y mientras hablaban de todo eso, sentí que dejaba mi cuerpo. Literalmente, había vivido con tanto miedo. Miedo a morir, a la enfermedad, al tratamiento, a todo. Y llegó un punto en que ya no había a dónde ir. Simplemente salí, como si hubiera salido de mi cuerpo. Y era plenamente consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor. También podía percibir mi cuerpo físico acostado en esa cama de hospital. No tenía ojos físicos, así que no era como ver con la vista normal. Era algo mucho más poderoso que eso. Era como una especie de conciencia periférica de 360 grados. Así que no es como si estuvieras arriba mirando todo, sino que aún podías ver y sentir todo a tu alrededor. Sí, incluso podía percibir mi cuerpo, pero me sentía increíble. Nunca antes me había sentido tan bien. Nunca me había sentido tan libre en toda mi vida. No había miedo. El miedo se había ido. El dolor se había ido. Me sentía más increíble de lo que jamás me había sentido en toda mi vida física y me sentía poderosa. Nunca antes me había sentido tan poderosa. ¿Podías escuchar lo que pasaba a tu alrededor? ¿Sabías quién estaba en la habitación? Como si Sí, pudieras podía percibirlo verlo. desde otra perspectiva que no era tu cuerpo. Desde una perspectiva Interesante. distinta. Y podía escucharlo no con mis oídos. Podía ver, escuchar y sentir lo que ocurría, incluso fuera de la habitación del hospital. Vi y escuché a los doctores decirle a Dani: sus órganos están dejando de funcionar. Han ido fallando uno por uno. Sus riñones ya dejaron de funcionar por completo. También escuché cuando le dijeron a Dani: no va a pasar de esta noche. Si hay alguien a quien deban avisar, este es el momento. Y vi a mi mamá sujetando a uno de los doctores del brazo, preguntándole: ¿de verdad no hay nada que puedan hacer? Y tus ojos estaban cerrados. Pero después Sí. confirmaron que todas esas cosas sí habían pasado. Sí, esto fue confirmado Guau. después, Interesante. porque no debería haber escuchado ningún
No había forma de que escuchara a los doctores diciéndole a mi esposo que no iba a sobrevivir la noche, porque después él mismo me contó que eso ni siquiera lo dijeron en la habitación, lo hablaron en el pasillo, en la estación de enfermeras. Pero aún así lo escuchaste. Sí, lo escuché. Es como si estuviera en todas partes. Como que tu alma se expandió y tenía diferentes sentidos. Exactamente. Lo que entendí es que en nuestros cuerpos físicos vivimos a través de los 5 sentidos. Pero cuando ya no tenemos nuestros cuerpos, en realidad somos Eso es seres fascinante. multisensoriales. Me sentía expandida y poderosa. Por primera vez sentía que realmente entendía por qué tenía cáncer, por qué me estaba pasando. O era como si estuviera en un estado de claridad total, una claridad absoluta. ¿Qué te transmitió este entendimiento? Esta claridad era como si pudiera ver y entender cómo cada incidente en mi vida, cada pensamiento, cada decisión y cada elección que había hecho hasta ese momento me había llevado exactamente a estar acostada en esa cama de hospital, muriendo. ¿De verdad? Y podía ver. Era como si pudiera ver toda la trayectoria y entender el porqué de todo. Y en ese momento lo entendí con una claridad absoluta. La enfermedad no era el cáncer, la enfermedad era el miedo. ¡Guau! Eso fue lo más grande. No era el cáncer, era el miedo lo que me estaba matando. Porque hiciste muchas de las cosas correctas. Tomaste Sí. decisiones adecuadas físicamente. Cuidaste la nutrición. Aprendiste sobre el tema. En muchos sentidos actuaste para no tener cáncer, excepto por la forma en que pensabas, creías y te sentías. Y esas conexiones generaron mucha tensión, miedo o acumulación, algo que se manifestó desde el pensamiento hacia la mente y luego a todo el cuerpo. Eso es lo que estoy escuchando. Sí, sí. Y todo comenzó incluso desde que era niña. Siempre fui una niña muy reprimida. Era introvertida, tímida, una niña reprimida. Y lo que sentí, de nuevo, no soy científica ni médica, así que solo puedo basarme en lo que sentí en ese estado, es que también quería entenderlo. Era como preguntarme, ¿por qué hice yo? ¿Cómo pude haber tenido algo tan serio y tan agresivo? Como si no hubiera hecho nada para merecerlo. Fui muy cuidadosa con mi dieta y con todo. Y la respuesta, o el entendimiento que sentía, era que no era porque hubieras hecho algo mal. No era castigo ni consecuencia de tus decisiones. Era más bien que tu alma, o quien eres en esencia, es tan poderosa que ha estado intentando expresarse durante muchos años. ¡Guau! Y lo reprimiste, no solo porque no creías que eras lo suficientemente buena o digna, sino también porque eras una niña. Luego vinieron el miedo, la ansiedad y la necesidad de agradar a los demás. Eres tú reprimiendo algo tan poderoso que cuando explotó, explotó. En realidad, esta es la forma en que tu alma se expresa. Y si piensas que el cáncer es agresivo, es solo un mensaje de cuán poderosa era tu alma. Es tu cuerpo comunicándose contigo. Era como la niña dentro de ti que había sido reprimida durante más de 35 Sí, 40 años en este punto. Quizá 40. 40 Sí. años gritándote que, si no la escuchabas ni te comunicabas con ella, iba a expresarse a través del dolor Sí. para obligarte a prestar atención. Sí, y esto es lo importante. Este Eso patrón es de fascinante. complacer a los demás estaba tan arraigado en mí que incluso con el cáncer no fue la enfermedad la que me hizo dejar de hacerlo. Fue llegar al límite, a la muerte. Por eso sigo compartiendo este mensaje. Mientras tenía cáncer, todavía seguía siendo complaciente con la gente, aunque necesitaba ayuda. Hasta la muerte. Así es. Y cuando la gente intentaba ayudarme, yo respondía, no te preocupes, no quiero desviarte de tu camino, estoy bien,
puedo manejarlo. No quería que nadie supiera que estaba enferma. No quería que la gente sintiera que necesitaba ayuda. Fue solo cuando morí que me di cuenta, oh, Dios mío, necesito permitir que la gente me ayude cuando necesito ayuda. Por eso les digo a las personas, no esperen hasta morir. Cuando regresé, cuando, como es obvio, estoy aquí y me recuperé, una de las primeras cosas que quise entender fue por qué tuve que llegar a la muerte para darme cuenta de esto. ¿Por qué no lo sabemos ya? Y por eso comparto mi historia y le digo a la gente que no necesita complacer a los demás. Cree que quien eres ya es suficiente. ¿Sí? Wow. ¿Tuviste un encuentro con Dios cuando estabas en ese coma? Desde entonces, tengo una comprensión diferente de Dios a partir de esa experiencia. Siento que Dios no es un ser, sino un estado de ser, porque en ese espacio, en ese estado, sentía que estaba rodeada de otros seres. Sentía a mi papá, la esencia de mi papá también. Y él ya había fallecido. Él había fallecido 10 años antes y sentí su esencia. Y lo que percibí de mi padre fue amor puro e incondicional. Wow, eso es hermoso. Y yo esperaba recibir juicio de él. No hubo juicio. Ahora, por supuesto, mi papá no se presentó como un ser físico, porque no lo era. Era solo energía pura o conciencia pura. Pero sabía que era mi papá. Era casi como si lo supieras de forma inmediata. Es como una especie de conexión telepática. Recibes la imagen de quién fue esa persona en tu vida. Y no sentí nada más que amor de él y hacia él. Fue entonces cuando entendí que, así como yo había sido víctima de la cultura, él también había sido víctima de la misma cultura. Por supuesto, sí. Y me di cuenta de que, cuando cruzamos, no solo perdemos el cuerpo físico, también se disuelven el género, la cultura, las creencias, la religión y todo el equipaje que hemos cargado durante todos estos años. Todo eso se queda atrás aquí. Y lo que cruza es solo amor puro o conciencia pura. Y eso es lo que experimenté con mi papá. Era su conciencia y la mía fusionándose. Wow. Esto es algo que leí sobre lo que ocurrió. Decía que en 5 semanas desde que te dijeron que te quedaban horas de vida, saliste del hospital completamente libre de cáncer. Sí. Un oncólogo voló desde Estados Unidos solo para revisar tu caso y te dijo, lo mire como lo mire, deberías estar muerta. ¿Qué te enseñó esa experiencia cuando ese doctor vino y dijo, esto no es posible? Eso cambió por completo mi relación con mi cuerpo. La perspectiva que tenía de él, porque en ese estado se me dio a elegir si quería regresar o no a mi cuerpo físico. ¿En serio? ¿En el coma? Sí. Me dieron la opción y ninguna parte de mí quería regresar, porque me sentía tan bien, Porque te tan sentías en paz, más libre. Me sentía amada, como si estuviera nadando en un océano lleno de amor. Ninguna parte de mí quería regresar. ¿Qué tipo de elección fue esa? ¿Hubo algún ser que te la dio? ¿Fue Dios preguntándote qué querías hacer? ¿O fue tu propia conciencia la que te mostró la opción de regresar al mundo físico o quedarte en ese estado? Fue casi como mi propia conciencia expandida, pero al mismo tiempo se sentía como si estuviera sostenida por seres amorosos o por el amor mismo. Era mi propia conciencia, pero en un estado distinto. La sensación exacta fue como, esto es hasta donde puedo llegar, pero puedo ir más lejos. Sin embargo, si voy más allá, ya no puedo volver. No podrías volver atrás. Era algo muy claro Interesante. e intenso, y gran parte de mí sentía, no quiero volver. Me duele el cuerpo. La vida es muy dura. Mi familia Correcto. está sufriendo. Tengo depresión. Todos me juzgan. Quiero complacer a todos. Sí, exactamente. Y mi familia estaba sufriendo mientras me cuidaba. No podía ver una salida para mi cuerpo, pero entonces llegó una comprensión. Incluso sentí que quizá mi papá me la estaba transmitiendo. Era como recibir claridad, una comprensión profunda. Sí, Era como wow. expandirse hacia cada vez más claridad. Y esa comprensión fue, ahora que sabes la verdad de quién eres, tu cuerpo sanará rápidamente. En ese instante recibí ese mensaje y sentí con fuerza que venía de mi papá. También sentí que aún no había completado mi propósito y que ese propósito estaba conectado con el de mi esposo, Danny. Si no regresas,
él tampoco puede completar su propósito. ¿En serio? Sí, ¡Wow! y así tomé la decisión de volver. Fue entonces cuando mi papá dijo, ahora que conoces la verdad, regresa y vive tu vida sin miedo. Entonces, ¡Wow! Acabo de sentir escalofríos. Él no te dijo eso cuando estaba vivo. no, fue por mi papá, que en vida también vivía con miedo. Él me transmitió ese miedo mientras estaba vivo, pero en la muerte me liberó de él. ¡Santo cielo! Eso es alucinante. Este tema me fascina y asombra. No sé si sé exactamente a dónde voy con esto, pero siempre me dio curiosidad. ¿Fue eso 100% real? ¿Algo que de verdad sucedió? ¿O fue tu cerebro, a través de décadas de vida, creando esa experiencia para ti? Porque suena tan vívido y tan real que es difícil distinguirlo. Sí, Pero si es solo tu cerebro creando algo para que lo imagines mientras estás en coma, eso es lo que no sé. No comprendo. Es como el misterio de todo esto. Sabemos si eso es real o si es como un sueño. Quien te lo dijo, de cualquier forma, te ayudó a volver y a vivir esta vida, ¿verdad? ese es exactamente mi punto. Entonces, he tenido muchos doctores que han revisado mi caso y me han dicho cosas distintas. Todos coinciden en una cosa, que no debería estar viva. Correcto. Eso es lo único en lo que están de acuerdo, que no debería estar viva y tengo mucha suerte Sí. de estar viva. Pero aquí es donde no están de acuerdo. Hubo un par de ellos que dijeron que eso era mi cerebro, que fueron los medicamentos los que afectaron mi mente. Dijeron que estabas alucinando. Sí, alucinando. Y otros médicos que han revisado mi caso, incluyendo mi médico de cabecera, no el oncólogo, sino el médico general que me conocía desde años antes y me siguió viendo después. Incluso él estuvo en la habitación del hospital cuando salí del coma. Y él es el que viajó desde Estados Unidos a Hong Kong para estudiar mis registros médicos. No puedes explicarlo ni siquiera desde un punto de vista materialista. Sí. Porque lo que dicen es que cómo salieron de mi cuerpo todos esos miles de millones de células cancerosas cuando mis órganos dejaron de funcionar. Eso es interesante. Sí, ¿Cómo se curó tu cuerpo cuando estabas muriendo? cómo se curó mi cuerpo y qué activó el cambio. Eso es interesante. Sí, Es como algo en tu... Ni siquiera en tu cerebro. Es algo en tu ser, en tu esencia. Entendió y conoció la verdad Sí. por primera vez en tu vida. Y en ese instante comenzó a sanarse a Sí. sí mismo. No hubo medicación en tus venas que hiciera desaparecer el exactamente, cáncer. así fue. No hubo ningún proceso físico único que lo explicara de forma directa. Algunos de ellos afirman que la medicación sí ayudó, pero también dicen que Pero fue de cualquier demasiado manera, tarde. incluso si hubiera ayudado, igual Sí. volverías al mismo punto. Dijeron que no había forma de que pudiera salir de mi cuerpo en tan poco tiempo. En 3 semanas no encontraron rastro de cáncer en mi cuerpo. ¿Y cuánto tiempo lo habías tenido antes de eso? 4 años. 4 años lo tuviste y estaba empeorando. Tus órganos estaban Sí. fallando. Estuviste en coma durante 30 horas. Casi mueres. Y entonces... Y me habían dado una dosis de quimioterapia, lo cual en teoría no debería haber ayudado. Y de hecho, la mayoría de los oncólogos han dicho, eso debería haberte matado más rápido. Sí. Y dijeron, pero después, cuando entraste en coma, algo sucedió. Como si se hubiera activado un interruptor genético y el cuerpo empezara a sanar. Un gen Sí. se activó y el cuerpo comenzó a repararse solo. Sí, 3 semanas después no había rastro de cáncer. ¿Todavía estabas en el hospital, recuperándote? yo todavía estaba muy débil, Sí. recuperando fuerzas. Sí. Seguía en recuperación y me decían que necesitaba fortalecerme. Después de salir del coma, todos dijeron que era como una persona diferente. Me sentía ligera, eufórica. Intentaba quitarme los tubos, pero los doctores decían, no, todavía estás en estado crítico. No, estoy bien. Me siento diferente. Exacto. De hecho, dije, sé que estoy curada, pero mi cuerpo solo tiene que ponerse al día. Pero lo importante era que sabía que estaba Eso curada. es fascinante. Y eso es lo que quiero intentar transmitir a personas que están enfermas. El problema es que a veces ir al hospital puede hacerte sentir más enfermo. Es un tipo de certeza interna
Y supongo que también hay personas que conocen a alguien en su vida que dijo, me siento bien, siento que estoy curado. Y luego quizá sí falleció meses o un año después, ¿no? Entonces todavía hay miedo en la gente que dice, bueno, asegúrate de ir al hospital, asegúrate de revisarte. Así que yo siempre soy de la idea de usar el sentido común. Como Sí. hacerte chequeos, comer sano, hacer lo correcto. Sí, Y también cuidar tu mente y las creencias que tienes alrededor de la energía que sostienes sobre esa condición. Y no permitir que eso se convierta en tu identidad de yo tengo esto. Quizá estoy experimentando un desequilibrio, estoy viviendo lo que otros llaman una enfermedad, y necesito corregir mi forma de pensar. Puedo corregir mis pensamientos, puedo corregir mi energía y mis sentimientos alrededor de esto, y puedo hacer las acciones prácticas que me apoyen sin el miedo. Porque el miedo es lo que va a hacer crecer ese pensamiento canceroso y, por lo tanto, las cosas cancerosas en tu cuerpo. Y es muy interesante lo que dices, que te sentías tan desconectada de ti misma debido a todas estas emociones reprimidas desde la infancia y a lo largo de toda tu vida. E incluso tal vez hace 5 o 6 años, hubo un periodo de mi vida de unos 3 años en el que empecé a tener este tipo de erupciones, como eczema, que aparecían en distintas zonas de mi cuerpo en diferentes momentos, especialmente cuando sentía más tensión en el cuerpo. wow. Y todo fue por una relación en la que me estaba reprimiendo a mí mismo. Estaba complaciendo Oh, a la otra wow. persona todo el tiempo. No hablaba. No era valiente en mi comunicación. Me faltaba el valor porque quería hacer feliz a esta persona. No la culpo por esto, pero era mi responsabilidad no reprimir mis sentimientos. Sí, Me faltaba el valor, y este tipo de erupciones cutáneas aparecían en mi cuerpo. Yo decía, estoy comiendo sano. Fui al médico muchas veces, a diferentes especialistas, me hice análisis de sangre, y ellos decían, no tienes alergias, no hay nada, estás completamente sano. No hay nada en tu alimentación que esté causando esto. No podían encontrar una explicación. sí, Y en el fondo yo pensaba, Dios, solo estoy reprimiendo mis emociones, porque sentía dolor en el pecho, en el corazón, y también una opresión en la garganta. Siento que no puedo hablar en esta relación. Y sí, de nuevo, esto no es para culpar a alguien. Esto es yo, asumiendo la responsabilidad de no usar mi voz y expresarme para tratar de complacer a alguien. Y puedo identificarme con esa experiencia que mencionaste, donde es como si tu niño interior, o tus emociones internas, o la parte de ti que quiere que seas la versión más auténtica de ti misma, sí, estuviera llamando tu atención. Para mí fue a través de erupciones. En tu caso, fue a través del cáncer. Y va a seguir gritándote a través de manifestaciones físicas, hasta sí. que cambies tu forma de pensar, tu forma de actuar y de ser. Y recuerdo que, a partir del momento en que comencé a cambiar energéticamente, desaparecieron. Las erupciones en la piel me habían durado años y luego desaparecieron. Wow. Y fue como, no era la comida. Era como si estuviera reprimiendo mi voz y viviendo de manera inauténtica a mis valores para tratar de complacer a otras personas. Y ahora soy como una Sí. persona muy directa, no de una manera negativa, pero si algo está mal, lo voy a decir. Te lo voy a decir, Eso es muy voy a bueno. enfrentarlo y decirlo como es. Y quizás necesito aprender a tener un poco más de gracia en eso. Pero se trata de no Ajá. reprimir por miedo a Sí. complacer a alguien. También es importante gracia y comunicar con valentía y autenticidad. Así que creo mucho en esto, en tu experiencia, porque pienso que cuanto más reprimimos nuestras emociones, más dolor sentimos en el cuerpo. Sí, y agradezco que compartas eso, porque aunque fue doloroso para ti, en realidad me alegra que tuvieras esa experiencia, porque ahora sabes y entiendes lo serio que puede llegar a ser, porque una de las cosas que realmente digo es, ámate a ti mismo como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Y cuando digo ámate a ti mismo, lo que significa es realmente amar quién eres por dentro y dejar que eso brille. Deja que eso se exprese. Y cuando hablabas de comer los alimentos correctos o de ser sensato al respecto, e incluso de ir a escaneos o chequeos médicos, la diferencia está en la intención. Vas porque temes a la enfermedad
o vas porque te amas a ti mismo, amas tu vida y quieres vivir mucho tiempo. Sí, Esa es la Sí. diferencia. Para mí, hoy en día todavía me cuido, sí. todavía me gusta comer sano y soy sensata al respecto. Pero si tengo ganas de comer chocolate, como chocolate. Mi cuerpo puede manejarlo. Todo lo que hago lo hago porque amo mi vida y quiero vivir mucho tiempo. Me encanta estar aquí, así que es una perspectiva muy diferente. Parece que tuviste mucha inseguridad, baja autoestima y dudas sobre ti misma durante la mayor parte de tu vida. Sí. ¿Cómo puede alguien entrenarse para superar la duda en sí mismo? Entonces hay muchas maneras de hacer eso. Y para mí, te diré lo que realmente cambió. De hecho, fue justo después de que salí de mi experiencia cercana a la muerte. Todavía estaba muy débil. Era tal vez el tercer o cuarto día, y una de las enfermeras vino y dijo, queremos que te muevas un poco, queremos que muevas las piernas. Y entonces ella me ayudó a salir de la cama y le dije, no he visto cómo me veo en un espejo desde hace mucho tiempo. Y ella dijo, está bien, vamos a llevarte a un espejo. Caminamos al baño, la estaba sosteniendo con una mano, sosteniendo su brazo y estaba sosteniendo el soporte del suero. Y vamos, y me miré en el espejo y pesaba alrededor de 40 kilos en ese momento, porque era solo 3 días después de la experiencia cercana a la muerte. Realmente no había recuperado ningún peso significativo. Y estaba calva, y tenía estas lesiones en la piel abiertas que estaban vendadas. Me veía terrible, estaba demacrada, mis mejillas estaban completamente hundidas. Me veía absolutamente terrible y no sabía que así me veía. Así que cuando me miré en el espejo, me horroricé porque esa no era yo. La imagen de Sí, ti misma. la imagen. Y entonces, literalmente tuve que encontrarme a mí misma. Y solo me miré a los ojos y fue como, ahí estás, eso es, ¿sabes? Y comencé a llorar. De hecho, comencé a llorar porque lo que sentí por dentro fue, Dios mío, me hice esto a mí misma Oh, guau. a través del odio hacia mí misma y a través de reprimirme, y me miré a mí misma y a mis ojos y dije, Dios mío, nunca te haré esto de nuevo. Incluso si otras personas te decepcionan, incluso si otras personas no están contentas contigo o desaprueban de ti, yo nunca desaprobaré de mí. Así que hice esa promesa y esto es lo que sugeriría a las personas, es mirarte en un espejo, mirar a tus ojos y hacerte una promesa de que nunca te decepcionarás, incluso si otras personas se sienten decepcionadas. Porque eso es lo que temíamos, la desaprobación de otras personas, y la desaprobación de otras personas es lo que permitimos que determine nuestro comportamiento, y así es como nos perdemos, porque todo lo que hacemos es para ganar aprobación. Así Vaya. que mírate a los ojos y di, nunca te defraudaré. Aunque alguien me desapruebe, yo aún diré, está bien. Lo superarán, pero yo todavía me quiero a mí misma. ¿Por qué es tan difícil para las personas aprobarse a sí mismas cuando otras personas están decepcionadas de ellas? Sé que es interesante. Creo que esto comienza porque necesitamos la aprobación de nuestros padres y cuando no obtenemos la aprobación de uno de ellos, sentimos que nuestra vida está en riesgo. Es una cuestión de supervivencia. Lo es. Como niño Y lo es. así es como se programa en ti. Guau. Y nunca tuve la aprobación de mi papá en toda mi vida. Así que imagina, como una niña pequeña, es como si estuvieras en alerta máxima todo el tiempo. Es como, ¿me va a aprobar si hago esto? ¿Va a desaprobar? Siempre estás en alerta máxima, buscando hacer cosas para ganar su aprobación, y así era yo, en alerta máxima. Ahora tengo 2 gemelas, no hay presión como padre. Es como si fuera mucha presión para un padre y una madre, supongo. Pero el mejor regalo que puedes darles es ser lo que quieres que ellas sean. En otras palabras, sé un padre relajado. Sí, Ámate a ti mismo, enséñales cómo es amarse a sí mismas, siendo tú mismo un ejemplo. siento que estoy haciendo eso, así que con suerte. Con suerte seguiré mejorando y progresando, Les pero da sí. permiso para ser ellas mismas. Bueno, estoy emocionado de crear un buen ambiente para ellas. Estoy emocionada por ti teniendo a estas 2 pequeñas. Tienen suerte de tener un Gracias. papá como tú. Lo agradezco. Siento como una vida de trauma y aprender a superarlo y estar en paz ahora me da más herramientas
espero, que pueda implementar cuando sea necesario si hay desafíos que surgen. Cuando hay desafíos que surgen, Sí, espero poder convertirme en la mejor versión de mí mismo en lugar de mi versión más reactiva, infantil y traumática, sí. y realmente ser un defensor de la paz y las posibilidades, así que esa es mi intención como padre. Creo que lo harás, realmente Sí. lo creo. Sí, y sabes, estoy bendecido de tener a la pareja adecuada que también piensa de la misma manera sobre la paz y la armonía y las posibilidades y la abundancia y la alegría. Sí, Así que siento que estoy en el entorno adecuado. por lo que veo de ti y del trabajo que haces, estás en el entorno adecuado. Creo que has tomado las mejores decisiones. Sí, ¿verdad? Lo aprecio, pero incluso con el entorno adecuado, las personas pueden tomar malas decisiones y es como que todavía tienes que seguir adelante y tener coraje incluso con las personas adecuadas a tu alrededor. El entorno adecuado, el aprendizaje adecuado. Todavía tienes oportunidades para responder. Sí, Y sabes, eso es muy han pasado cierto. 20 años desde que estuviste en el hospital. ¿Es correcto? La experiencia cercana a la muerte. ¿Alguna vez sentiste que ibas a recaer en viejos patrones de falta de respeto propio o inseguridad o miedo al juicio de las opiniones de otras personas? ¿Alguna vez has recaído en esas malas prácticas? Tengo, créelo o no, pero tengo esa experiencia pasada para recordármelo. Así que me saco de eso bastante rápido. Pero sí, este mundo con todos sus miedos puede ser muy persistente. Y sabes, antes del programa tú y yo estábamos hablando sobre elegir un lugar para vivir. Y dije que me gusta vivir donde es realmente tranquilo. Necesito esa tranquilidad para poder seguir encontrándome a mí misma, sí, sin necesitar Sí. a nadie alrededor mío para juzgarme u observarme, ni a alguien que sienta que me está mirando o cuya aprobación necesite. Necesito eso, porque encuentro que si estoy rodeada de personas todo el tiempo, puedo volver a caer en lo que son los patrones de miedo. Vivimos en un mundo donde el miedo es muy omnipresente y muy prevalente, y necesito mantenerme alejada de eso. Y cuando me mantengo lejos de eso, así es Sí. como me curo. Si el amor es nuestra verdadera naturaleza, ¿por qué se siente mucho más fácil y natural elegir el miedo y la división? Creo que aunque el amor es nuestra verdadera naturaleza, nos enseñan que el miedo nos mantiene a salvo porque nos aleja del peligro. Pero lo hemos llevado demasiado lejos, porque en realidad demasiado miedo y ansiedad no son seguros, en realidad pueden ser peligrosos. Puedes inclinar la balanza, pero en ese punto me doy cuenta de que el amor es lo que realmente me mantiene segura. Amarme a mí misma me da más seguridad que vivir desde el miedo. Estamos condicionados a creer que el miedo nos mantiene seguros, pero es al revés. Quiero decir, cuando estabas en coma, mencionaste que perdiste todo sentido de identidad en torno a la cultura, el miedo, las barreras y el juicio, y que todo se sentía en paz. Sí, Y tu padre te aceptaba, te amaba y te celebraba. Y cuando eso ocurría, tu cuerpo se sentía libre de todas estas cosas. Tenías una sensación de libertad y paz. sí. ¿Por qué es tan difícil en este lado del mundo crear ese sentimiento? Ya sabes, cuando hay tantas diferencias en el entorno, desde la cultura hasta el idioma, los límites, las reglas, las leyes y el conflicto, ¿por qué es mucho más difícil en este mundo en lugar del espacio en el que estabas? Lo perdemos todo. Y así, mi interpretación de por qué es tan difícil en este mundo es por la forma en que nosotros, como seres físicos, lo hemos organizado todo. Entonces, quiero usar una analogía, porque esa es la mejor manera de describir lo que experimenté, ya que no hay palabras suficientes para describirlo. La forma en que lo explicaría es algo así como que, de alguna manera, en algún lugar, perdimos nuestro camino y se nos está transmitiendo como enseñanzas incorrectas, cosas equivocadas
se nos pasan de generación en generación. Estamos viviendo en una cultura basada en el miedo, como si nos estuvieran preparando para encajar con las masas en lugar de ser individuos. Y esa es mi interpretación. Y entonces, cuando estaba en el otro estado, sentí que no estaba limitado por mis 5 sentidos. Era multidimensional. Y entonces, si imaginas que desde el momento en que naces, desde el momento en que puedes entender, imagina si tus padres te enseñan que tienes que mantener los ojos cerrados durante toda tu vida. Navegar por la vida con los ojos cerrados sería Eso difícil. sería difícil. Pero imagina Sí. si a cada persona en el planeta se le dijera que mantenga los ojos cerrados. Así que todos navegan por la vida con los ojos cerrados. Y luego alguien abre los ojos y está tratando de describir lo que ve. Pero no hay palabras porque nadie ha abierto los ojos, así que no han puesto palabras a lo que se ve. Es como si dijeran que hay algo más allá. Y todos te dicen que no, que estás loca, que no puedes hacer eso, que tienes que volver a cerrar los ojos, y con el tiempo los párpados se atrofian y cada vez es más difícil abrirlos. Sí, Y así, ahora has creado un mundo de seres sensoriales que están creando un mundo para seres sensoriales. En otras palabras, ahora vives en otro mundo. Entonces, si imaginas que no tienes vista, que no existiría, cosas como la moda no existirían, el arte no existiría, no tendrías palabras para describir colores. No sabrías que hay un cielo arriba. No tendrías palabras para cielo. No sabrías sobre los pájaros. Tendrías una realidad muy diferente, pero estarías navegando un mundo y tu tecnología sería creada para ayudarte a navegar ese mundo sin vista, sin tener vista. Entonces tendrías tecnología como sonar que te dice que vas a chocar con algo, así que sabes cuándo detenerte. Ahora, actualmente, creo que nacemos como seres multisensoriales. Sabemos más de lo que creemos saber, pero ha sido condicionado fuera de nosotros. Y cuando la gente muestra que sabe más, cuando alguien dice, oye, esta persona es realmente intuitiva, muchos lo desacreditan. Cuando alguien dice, oye, soy psíquico, también lo desacreditan. Encuentran maneras de invalidarlo. Pero en realidad creo que todos tenemos estas habilidades. Y así, porque hemos reprimido tanto de nosotros mismos, vivimos pensando que somos solo seres de 5 sentidos, cuando somos mucho más. Y estamos controlados por este Sí. sentimiento de miedo, pero en realidad somos mucho más que eso. Y si pudiéramos ver, si fuéramos conscientes de eso, el miedo desaparecería. sí. Me recuerda a la cita de Helen Keller, que parafraseo, algo como, uno de los mayores crímenes es tener vista pero no Sí. tener visión. Y es que hay mucha gente que puede ver, pero ella no podía ver, y aún así tenía mucha visión. Y hay muchas personas en este mundo que pueden ver pero no tienen visión. No tienen una visión para las posibilidades o cómo crear más amor o de lo que son capaces o lo que sea. Y esta es una cita de tu libro, Dying to be Me, en la página 132, donde dijiste, una de las cosas en las que creo es que ya somos aquello que pasamos la vida intentando alcanzar, pero simplemente no lo reconocemos. Venimos a esta vida sabiendo nuestra magnificencia. No sé por qué, pero el mundo parece erosionarlo a medida que empezamos a crecer y, ya sabes, eso es de lo que hablaste. De tu condicionamiento por la decepción de tu padre porque no naciste siendo niño. A ellos intentando meterte en una caja, de casarte con alguien con quien no querías casarte, de crear una creencia sobre lo que tu vida era capaz de ser en lugar de que tú lo hicieras por ti misma. Y así fuiste condicionada a creer, a cerrar los ojos y a limitar tu visión de lo que era posible. Sin embargo, la niña dentro de ti y la mejor versión de ti decía, hay algo más. Ve, no hagas esto. Ve a hacer aquello. Pero cuanto más lo reprimías, tu cuerpo lo rechazaba y te lo hacía saber. Eso está muy bien dicho, es correcto. Ya nacemos siendo todo, ya somos todo lo que estamos tratando de alcanzar. Incluso cuando la gente dice, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo alcanzarlo? Yo siempre digo, no necesitas hacer nada.
Una de las cosas que les pido a las personas es que realmente dejen ir las cosas que no son ellas. Dejen ir las cosas que están haciendo porque creen que deberían hacerlas. Deja de hacer las cosas que no quieres hacer, pero que haces solo por aprobación. Sí, dijiste que ser es más importante que Sí. hacer. Entonces, ¿cómo el simple hecho de ser ayuda a resolver los enormes problemas que enfrenta el mundo hoy si la gente no está haciendo? Terminas haciendo, pero terminas haciendo desde un lugar de ser. Hoy hago más que en los días en que intentaba complacer a la gente y solía pensar que necesitaba hacer más para ser una mejor persona. Pero cuando pensamos eso, lo que estamos haciendo es enviarnos el mensaje de que no soy una buena persona cuando soy yo misma. Entonces, en realidad, te estás diciendo a ti mismo que no eres lo suficientemente bueno cada vez que piensas, tengo que ser mejor, hacer más, hacerlo mejor. Pero en realidad, si te permites ser quien eres, te estás liberando para ser el mejor tú que puedes ser. Y me encanta usar esta analogía. Miguel Ángel solía esculpir estas hermosas estatuas de ángeles a partir de bloques de roca. Sí, Y un día alguien le preguntó, ¿cómo esculpes estos hermosos ángeles de estas rocas? Y él dijo, el ángel ya está ahí. Solo quito lo que sobra hasta liberar al ángel. Y así es con nosotros. Solo tenemos que dejar ir lo que no somos, quitar lo que no somos y liberarnos. en esta etapa y temporada de la vida, ¿cómo sigues minimizando el miedo, la duda o la inseguridad? Me concentro en lo que quiero crear, porque cuando hay miedo, duda e inseguridad, es porque algo que tú quieres está siendo amenazado. Digamos que incluso si tienes miedo a una enfermedad, ¿qué es lo que está siendo amenazado? Es tu bienestar. Así que lo que hago es no centrarme en erradicar la enfermedad, que es lo que solía hacer. Me concentro en magnificar la salud y el bienestar. Y por eso no creo en las campañas de concienciación sobre enfermedades, concienciación sobre el cáncer. Creo en las campañas de concienciación sobre el bienestar. Magnificar el bienestar. Y es lo mismo con todo. Cada vez que siento miedo de algo, me pregunto, ¿por qué siento ese miedo? ¿Qué está amenazando? ¿Qué es lo que quiero ver en su lugar? Y tranquilamente voy y creo más de lo que quiero ver en su lugar. Eres como la Madre Teresa del bienestar. Ella estaba a favor de la paz. Y tú no es que estés en contra de la concienciación sobre el cáncer, es que estás a favor del bienestar. Salud, sanación, plenitud. Sí. Eso es por lo que estás. Eso es algo muy poderoso. Y si alguien quiere aplicar eso a su vida y tiene un sueño, una visión o una meta que quiere lograr, quieren generar algo en su negocio, ganar más dinero o entrar en un tipo específico de relación, ¿cómo piensan y cómo son de cierta manera para crear esos sueños y metas? Imagina que ya estás ahí. Me siguen muchas personas que tienen cáncer, por supuesto. Así que uso esto incluso para ellos. Su objetivo es estar bien. Así que lo que le digo a todos, sea cual sea su objetivo, tienes que vivir como si ya estuvieras allí. Y entonces digamos, en particular, si puedo tomar a la persona con cáncer como un ejemplo, les digo, imagina que acabas de recibir un informe de salud limpio ahora mismo. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo celebrarías? Sería increíble. Sí. Ve y celebra. Hazlo ahora mismo. Ahora. ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? No quieres volver a la vida que solías vivir porque esa fue la vida que te dio cáncer y esto se aplica a cualquier cosa. Si quieres lograr cualquier objetivo, cualquier grandeza, cualquier cosa, empiezas a vivir como si ya estuviera aquí. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo se ve tu vida? Empieza a hacer esas cosas. Empieza a ser esa persona que ya tiene eso. Porque cuanto más vives desde la persona que solías ser, pensando, ¿cómo consigo eso?, más te estás incrustando en esa energía. Esto es poderoso, Anita. Quiero que la gente consiga tu libro, Dying to Be Me, My Journey from Cancer to Near Death to True Healing.
Así que si te sientes atascado en alguna área, específicamente en tu salud, asegúrate de leerlo y dárselo a un amigo que también pueda estar pasando por una lucha. También tienes muchas excelentes conferencias y retiros que realizas. Hay un retiro próximo, un retiro sagrado de 4 días en Sedona para ayudarte a calmar tu sistema nervioso, liberar el miedo y volver a la verdad de quién eres. Será muy pronto. Si la gente visita celebrateyourlife.com/Sedona, podrá obtener más información al respecto. También pueden ir a tu sitio web, tus redes sociales, Anita Morjani, si van a Instagram, Facebook y todas las plataformas. Lo tendremos todo enlazado. Tengo un par de preguntas finales para ti, Anita, pero esto ha sido muy inspirador. Y quiero reconocerte por el viaje que has emprendido al compartir esta historia durante los últimos 20 años, y también por corregirte cada vez que vuelves a un lugar de inseguridad, duda de ti misma o falta de respeto propio, para volver rápidamente a la presencia de quien realmente eres. Eres un gran ejemplo de lo que es posible para las personas que están pasando por una enfermedad y que sienten que no hay esperanza. Y parece que en la última década, más y más personas se han enfermado más que nunca debido a una serie de factores. Pero mucho de ello es el miedo que las ha paralizado y les ha causado distintas enfermedades. Quiero agradecerte por compartir tu mensaje y ser una voz de inspiración y posibilidades para las personas. ¡Wow! Gracias. Sí, Gracias. claro. Lo aprecio. Esta es una pregunta que le hago a todos al final. Las 3 verdades. Así que imagina que puedes vivir tanto como quieras. Todos tus sueños se hacen realidad. Pero por alguna razón, en tu último día en la Tierra, todo tu contenido tiene que ser retirado de este mundo. Así que este libro desaparece. Esta conversación nadie tiene acceso a ella, hipotéticamente. Pero puedes dejar 3 lecciones al mundo. Lo llamo las 3 verdades. Sí. ¿Cuáles serían esas verdades para ti? Una de ellas es que quisiera que la gente pudiera ver a través de la ilusión del miedo. Eso es lo más importante para mí. Creo que si la gente viera a través de la ilusión del miedo, vería que ha sido condicionada para ver la vida a través de una lente de miedo, pero eso no es la verdad, porque hay tanta grandeza, amor, esperanza y alegría. Pero no lo están viendo porque se les empuja a mirar a través de un lente de miedo, ya sea por los medios de comunicación, por su religión, por la medicina. Todas estas diferentes instituciones nos hacen mirar a través del miedo. Me gustaría dejar esa lección. No mires a través del lente del miedo. Puedes cambiarlo y mirar a través del lente del amor o esperanza. La segunda lección que me gustaría dejarle a la gente es que se ame a sí mismo como si su vida dependiera de ello, porque realmente lo hace. Si piensas que amarte a ti mismo es egoísta, no lo es, porque cuando te amas a ti mismo, hay más de ti para hacer más por las personas. Aprendí eso. Solía pensar que amarme a mí misma era egoísta, así que nunca me amaba. Pensaba que era egoísta incluso tener una voz y me trataba como un felpudo, hasta el punto de ser casi invisible. Ahora sí me amo. Sí quiero vivir mucho tiempo. Quiero vivir bien y, debido a eso, puedo ayudar a muchas más Eso es personas hermoso. de lo que jamás podría Muy cuando no genial. me amaba a mí misma, cuando estaba equivocada, creyendo que era un acto egoísta. Muy bien. Y la tercera lección que me gustaría dejar a las personas sería que yo diría que una de las cosas más importantes que puedes hacer es elevar tu energía. Lo más importante que puedes hacer es hacer cosas que realmente te hagan sentir alegría y felicidad. Porque cuando no estamos en nuestros cuerpos físicos, y yo he experimentado esto, sentimos como si fuéramos pura conciencia. Cuando eres pura conciencia, eres pura energía. Sentí que todos nosotros, lo reconozcamos o no, nos estamos impactando mutuamente. Mi energía en esta sala te está afectando, lo notes o no, y la tuya me está afectando a mí. Y nos rodeamos de personas que pueden ser negativas o positivas, y cada uno de nosotros está impactando a los demás, lo sepamos o no. Cuando tu única obligación
es elevar tu energía y hacer lo que te hace sentir alegría y felicidad, estás impactando a las personas a tu alrededor, ya sea que digas una palabra o no. Si eres un padre feliz, alegre, pacífico, contento, estás impactando a tus hijos y a tu familia, incluso cuando no les dices nada. Sí. Sí, eso es cierto. La energía no miente. Sí. Eso seguro. Mi última pregunta, Anita. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Mi definición de grandeza es ser la versión más auténtica de ti mismo, ser lo más auténtico posible y permitir que tu espíritu brille tan fuerte como pueda y permitirle hacer lo que vino aquí a hacer, y creo que ya lo estás haciendo. Aprecio mucho que digas eso. Increíble. Anita, muchas gracias por estar aquí. Lo aprecio. Muchas gracias a ti, Luis. Ha sido un placer y un honor. Sí. Es asombroso lo que puedes hacer cuando eliges no ser una víctima, cuando eliges enfocarte en las posibilidades en lugar del problema. Perdí mis piernas, mis riñones, mi vaso, la audición en mi oído izquierdo de la noche a la mañana. Mi mundo era completamente diferente, pero lo que ayudó a no ser una víctima